la pregunta ¿por qué? Que uno la automatiza, ¿no? Es como compulsivamente, ¿por qué tal? Nunca por qué es una pregunta válida ni tiene respuesta, entonces lo voy a reformular. ¿Has visto cómo los colombianos le tenemos miedo a la libertad más que a cualquier cosa? Totalmente. ¿Cierto? Es un miedo visceral a la libertad. Sí. Yo recuerdo esa sentencia de Carlos Gaviria Díaz en la que él decía que si nosotros habíamos decidido en la Constitución del 91 caminar el camino de la libertad, esta tenía que hacerse hasta las últimas consecuencias. Y que por supuesto eso tenía pues unos problemas políticos y unos problemas culturales, pero que justamente ese camino de la libertad que planteaba la Constitución de 1991 era el camino para cambiar un montón de concepciones de nuestra propia sociedad, como si la Carta Política no fuera solamente de alguna manera una carta de derechos y de libertades, sino una especie de proyecto futuro de sociedad. Sí. Y yo creo que eso es de lo más valioso que dice esa sentencia de Carlos Gaviria. Si vamos a caminar el camino de la libertad, hay que asumirla hasta sus últimas consecuencias. Yo no sé si Colombia preferirá un régimen autoritario, si los colombianos se sienten, digamos, en una zona de confort y en un resguardo de sus propios miedos, con líderes que permanentemente están llamando a que esos sujetos que deberían ser justamente los benefactores de la libertad, pues estén permanentemente opacados o de alguna manera ¿cómo y tergiversados, decirlo? de hecho, cercenados deformados, justamente en sus propias aspiraciones de Tiene que libertad. ver con el temor a ser adultos también, ¿no? Totalmente, Con la somos sensación de que si no tienes libertad y no tienes que imaginar cómo gestionar y cómo vivir esa libertad, tampoco tienes que imaginar nada. Y entonces hay un montón de muertos vivientes, de niños, de adultos niños, que en realidad son gente muerta que está viva porque no se atreve a vivir y no se atreve a imaginarse qué posibilidades tiene. Y esa es en gran medida la sociedad colombiana. Y yo no sé... Fíjate sí. lo que estás diciendo me hace atar un cabo que tal vez yo no había atado. Eso es lo lindo de las conversaciones, tal vez aquí me estoy dando cuenta. Es que este es el verdadero congreso. Tal vez esa es la razón por la cual cada vez que uno tiene que hablar de alguna libertad individual en Colombia, con lo primero que salen es con el cuento de los niños y las niñas. Claro, tiene todo que ver. Hablas de la droga o como yo tuve, bueno, en mi caso, tuve aquí una conversación adulta sobre la droga y dije en un momento la droga es sexy, lo vuelvo a decir, la droga es sexy y eso quiere decir que tiene un atractivo sexual. Si no, miren a Mick Jagger, miren a los Rolling Stones, miren sobre qué se ha construido pues gran parte de la promoción de cosas en el Entonces, mundo. ¿será que desde que yo dejé la droga perdí el sex appeal, Carolina? No, porque no Porque significa soy eso de alguna necesariamente. manera, Además, estás más guapo que nunca. Te lo iba a decir al final del programa, pero me obligaste a decirlo al comienzo para introducir esa tensión entre nosotros. Entonces, esa es una conversación adulta, ¿no? Decir, la droga ejerce atractivo en la gente y ejerce además un atractivo sexual en la gente, ¿no?